Hola, bendiciones, le habla su servidor Oscar Benavides Ali. Hoy les traigo el tema Lo que nosotros no vemos. Es una historia apasionante, la historia de José. Vamos a verlo con buen detalle. Quiero comenzar con 2 Corintios 5:7 que dice, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la verdad para nosotros como creyentes cristianos, que no nos vamos por la apariencia, sino que andamos por fe. Por la fe nosotros tenemos soluciones, por vista tenemos problemas. En 2 Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La pregunta es, ¿estás viviendo a la luz de lo que estás creyendo? Porque caminamos por fe y no por vista. El caso de José, 11º hijo de Jacob y primero de Raquel. Jacob tenía 90 años de edad cuando nació José. Nació en Mesopotamia, en Padán Aram, en la antigua Mesopotamia, hoy Irak. Cuando José tenía cerca de 6 años, Jacob, su padre y familia se fueron a vivir a Palestina. Para entonces Isaac tenía cerca de 155 años de edad y Jacob 96 años. La historia de José se relata desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis. Algo importante a destacar aquí es que José nunca se imaginó que un día pasaría de ser un soñador odiado por los hermanos, de servir como esclavo en Egipto, a ser el segundo después del faraón. Esta historia siempre me ha estremecido e inspirado, pues me enseña el carácter irrenunciable de una persona que nunca se dejó abandonar en los brazos del fracaso, la frustración o la venganza. Repito, José nunca permitió que su corazón se dañara. Perseveró en una actitud de lealtad a Dios. Pregunta, ¿por qué José era así temeroso de Dios? Probablemente su padre tomó tiempo para contarle a él toda la historia desde Abraham para acá, cómo Dios llamó a Abraham para que se fuera de su tierra y su parentela, y que le dio la promesa de tener un hijo y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, y que José era parte de ese linaje de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y es muy probable que José lo haya creído firmemente. Una mañana José amaneció como prisionero y por la tarde era primer ministro de Egipto. ¿Quién se lo hubiera imaginado? José era un soñador, Génesis 37, 5 al 7, hijo preferido de su padre, Génesis 37, 3, odiado por sus hermanos, Génesis 37, 5 y 11. Estos sueños no solo mostraban la supremacía de José, sino también la humillación de sus hermanos. Fue esclavo en Egipto, vendido a Potifar, Génesis 37, 36. Los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pregunta, ¿por qué no lo vendieron a otra persona? ¿Por qué tenía que ser a una persona clave del gobierno del Faraón? Esta historia sucedió alrededor de 1895 años antes de Cristo. A la fecha, del 2020, estamos hablando de que han transcurrido 3.915 años. Y es una historia tan actual como en aquel entonces. Génesis 39, 2 dice, vea qué impresionante, porque José fue vendido como esclavo a la casa de Potifar, y dice en Génesis 39, 2 que más Jehová estaba con José. Más Jehová estaba con José. Pareciera algo contradictorio que en una crisis, que en un momento de dolor, podríamos decirlo así, para José, porque fue
apartado de su padre, apartado de sus costumbres, de su familia, en el ambiente en que él había nacido para irse a trabajar como esclavo en la casa de Potifar. Pero dice que más Jehová estaba con José. Algo importante que yo quiero recalcar aquí es que José tenía esa actitud de excelencia. Donde quiera que él iba, él marcaba esa diferencia de excelencia. Si no hubiera sido así, Dios no lo hubiese apoyado. Si José hubiera tenido un corazón amargado y hubiera tenido una actitud de derrota o de mediocridad, Dios no lo hubiera apoyado como lo apoyó. Dice que él prosperó en la casa de su amo. Y en el versículo 39:6 dice, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. La esposa de Potifar insistentemente le pidió que se acostara con ella. Génesis 39:7. José era un joven de unos 20 años. Él pudo haberse acostado con ella, pero temió a Dios y prefirió huir desnudo antes de cometer adulterio. Vemos que la integridad tiene un precio muy alto, pero al final tiene sus beneficios. Dice en el versículo 39:9, José, hablándole a la esposa de Potifar, le dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estamos viendo aquí que José tenía una calidad moral muy alta. Él tenía calidad moral porque él jamás pensó en hacer ese grande mal contra su amo y tampoco pecar contra Dios. Él era temeroso de Dios. Ahora la pregunta aquí, ¿cuál fue el pago que recibió José por su lealtad a Dios? Pues lo enviaron prisionero. Dice en el 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Otra vez hablamos de estos detalles que se dan. Primero fue vendido como esclavo a la casa de Potifar, y ahora Potifar lo envía a esta prisión del rey. Entonces, estando en la prisión, interpreta el sueño del copero y del panadero, los cuales se cumplieron los 3 días señalados. En Génesis 40:20 dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Pasado el tiempo, cuando el copero le avisaron, estando en la cárcel, que iba a ser destituido a su puesto, yo me imagino que el copero estaba muy impresionado por la interpretación del sueño, y que le pudo haber dicho a José, mira, yo te voy a sacar de aquí lo antes posible. Apenas yo puedo hablar con el faraón para que te saquen de aquí, y lo más probable es que te den un puesto grande. Pasó el tiempo, pasó una semana. José tal vez pensó, bueno, debe estarse preparando y poniéndose al día en los asuntos del rey. Pasó un mes y nada, pasó 2 meses y nada, 3 meses y nada. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo estaría su ánimo en estos momentos? ¿Qué podría pensar? Pasaron 6 meses y nada, pasó un año y nada. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo se sentiría? Y José siempre, y otra vez quiero insistir en esto, José, donde quiera que estaba, él hacía las cosas de la mejor manera. Pareciera que esta enseñanza va en contra de la falsa prosperidad que se predica hoy, porque en la falsa prosperidad hablan solamente de prosperidad material, pero nunca piensan en que vienen dificultades, pero estas dificultades son para probarnos, como pasó con José. Y
cuando el faraón tuvo el sueño, yo les invito a que se lean Génesis del capítulo 37 al 50. En Génesis 41:9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Yo me imagino cómo él se agarraba la cabeza, porque cómo era posible que él olvidara a José por 2 años hasta que el faraón tuvo este sueño. Después de varios años de estar en la cárcel, José una mañana se levantó como prisionero y en la tarde era virrey de Egipto. Algo en lo que quiero insistir, que es muy importante: nunca jamás nosotros dejemos de perseverar. Nunca jamás nosotros dejemos de hacer las cosas con excelencia, aunque nos encontremos en la situación más difícil, aunque nos encontremos en situaciones que pareciera que el barco se está hundiendo y cada vez va más para el fondo. No dejes de tener una actitud de excelencia. Esta es la gran lección que nos deja aquí José. José tenía 30 años cuando fue llevado frente al faraón para interpretar los sueños. Y de nuevo, cuando él está frente al faraón, el faraón le dice: ¿eres tú el que interpreta los sueños? Y José le da la gloria a Dios, no se da gloria a sí mismo. Eso es algo importantísimo. Él le dio la gloria a Dios y le dijo a Faraón que la interpretación venía de Dios, no de él. Cuando él interpretó el sueño, le dijo el Faraón: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense, estamos hablando que en la mañana, cuando él se despertó, él estaba como un prisionero, igual que todos los días que había pasado ahí, y en la tarde era el virrey de Egipto. José se reencuentra con sus hermanos 22 años después de haber sido vendido. Su hermano Benjamín, hijo de Raquel, tenía cerca de 18 años para entonces, casi la misma edad con la que José tenía, que tenía 17, cuando fue vendido a Egipto. Conocemos la historia, pero quiero destacar los siguientes versículos. Versículos 45, 5 al 8 dice: ahora pues no, José hablándole a sus hermanos le dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese, vea qué tremendo, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es asombroso, ese lenguaje, esa forma de expresión no es de una persona con un corazón amargado, no es de una persona con aire de venganza, sino de una persona que entendió el propósito por el cual Dios le permitió que pasara lo que pasó. Él, sabemos, y lo repito ahorita, él era el preferido de su padre. Lo vendieron los hermanos a la caravana de los madianitas, y ellos lo vendieron a la casa de Potifar. Potifar lo envía a la cárcel, por lo que ya mencionamos. Pareciera que todo iba mal, y iba de mal en peor, pero él nunca dejó de creer en Dios. Y una pregunta que yo siempre he hecho cuando he predicado este mensaje es el siguiente: ¿de qué religión era José? José no tenía religión. José lo que tenía era relación con Dios. Esto es importantísimo, y yo quiero que usted centre su atención en esto. Dios no es religión, Dios es relación, y eso es lo que Dios quiere contigo, que aprendas a tener relación con Él. Si lo tenemos como religión, siempre lo vamos a tener como un bombero apaga incendios, o cuando lo necesito, o cuando voy a la iglesia nada más. Pero cuando tú aprendes a tener una verdadera relación con Él, esa relación con Él son las 24 horas del día. Y va más allá de lo que es cualquier religión. Ahora,
¿Lo vendieron los hermanos o lo envió Dios? ¿Cuál de las dos cosas sucedieron? Dios dice que lo envió. Parece que es contraproducente porque hoy se habla sobre ese Dios de bendición y que solo bendice y bendice y bendice y prospera, pero vemos que no es tan así, porque la palabra de Dios nos muestra una y otra vez de personas que han pasado por situaciones muy difíciles, muchas pruebas, pero al final Dios los recompensa. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho esa actitud y sobre todo esa lealtad a Dios en medio de las circunstancias. Sigue diciendo, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dice otra vez, vea qué impresionante, y Dios me envió delante de vosotros. Es que esto es grande. Eso es lo que nosotros no vemos cuando decimos que caminamos por fe y no por vista. Eso es lo que hizo José en este caso. Él, si hubiera sido otro, se pone a ver las circunstancias y le reclama a Dios porque le ha sido fiel. Pero José no lo hizo. Más bien, mire, el lenguaje que él usa es un lenguaje asombroso, porque dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿De qué tamaño es tu Dios? Mi Dios es poderoso, Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Te puede guardar hoy? ¿Tiene propósito contigo? Claro que sí, Dios tiene propósito contigo. Pero ese propósito se va a cumplir en ti si tú le crees a Dios. Eso es necesario, tienes que entender que el propósito de Dios se va a cumplir en ti en la medida en que tú le creas a Él y camines con Él. Sigue diciendo José, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Vea la existencia que Él dice acerca de que fue el propósito de Dios, que me ha puesto por padre, o sea, por principal de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y mire esto que asombroso. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué calidad de persona, qué calidad de espíritu el de este hombre. Ese espíritu noble, un espíritu bondadoso. Este versículo que acabo de leer es el Génesis 50:20. Y yo podría asegurar, yo, ¿verdad? Oscar Benavides, en mi humanidad, no hablo que es interpretación bíblica, porque no hay nada que me lo demuestre así, pero por la relación que tienen, yo diría que el apóstol Pablo se inspiró en esas palabras. Lo voy a leer nuevamente. Mas vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo el mundo es llamado por Dios. Nosotros aceptamos ese llamado o lo rechazamos. Pero a los que le creemos a Dios, como lo hizo José amó a Dios. Amar a Dios no es de palabras, es con hechos. Cuando él tuvo que tomar una decisión de no pecar contra Dios y no hacer el grande mal contra su amo, fornicando con la esposa de su amo, él tomó la decisión y le demostró a Dios que lo amaba, que tenía temor de Dios. Esas cosas
Hermanos y hermanas, es lo que nosotros no vemos cuando nosotros no, estamos en medio de situaciones difíciles. Entendamos que no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros, pero mantente firme en el Señor, mantente firme en estos momentos de prueba, mantente firme creyéndole a Dios. Como dice aquí en Romanos 8:28, yo te doy este testimonio. Yo tenía escasos 15 años cuando yo leí este versículo y lo comencé a aplicar a mi vida diaria. Y este versículo ha transformado mi vida. Este versículo me ha dado un giro totalmente diferente y me mostró que la palabra de Dios se hace viva cuando nosotros la encarnamos, por decirlo así, porque yo tomé este versículo, Romanos 8:28, y en todo instante, en toda circunstancia adversa, yo le decía, Señor, esto para mí no es gracioso, me duele, pero declaro que todas las cosas me ayudan para bien. Si tú amas a Dios, ten total confianza y seguridad de que todas las cosas te van a ayudar para bien. Solo Dios conoce el fin de las cosas. Escúdate en Él, abrígate en Él, pon tu confianza en Él. Por eso debemos de refugiarnos en Él. Nosotros tenemos una enorme ventaja con respecto a los hombres y mujeres que Dios ha puesto como ejemplos en su palabra, para que veamos su gloria aún en medio de la adversidad. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo voy a terminar leyéndole estos versículos del 28 al 37, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? ¿Cuál es la predestinación que habla aquí? Esa predestinación que habla aquí claramente es para que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Dios nos está dando de su gloria. Dios nos ha dado de su salvación y vida eterna a través de Jesucristo, nuestro amado Señor. Y dice el apóstol Pablo, él hace preguntas impresionantes, hace preguntas que nos retan a pensar, porque dice, ¿qué pues diremos a esto? Escúchame, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra vez hace la enorme pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién nos dice la palabra que intercede por nosotros? Jesucristo nuestro Señor. Él es el único intercesor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero termina diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Tú y yo somos más que vencedores. Dios nos ha amado a través de nuestro Señor Jesucristo y somos más que vencedores. Por favor, apropiate de esta palabra. Esta palabra es para ti, créela, y día tras día, en cualquier momento, te sugiero que lo hagas como yo lo hice. En momentos difíciles yo he tomado este versículo, Romanos 8:28 y el 37. Somos más que vencedores. Créele a Dios. Créele y vas a ver el gran milagro en tu vida. Padre Celestial, gracias Señor por estos momentos.
tan preciosos en que he podido dar tu palabra, Señor, que corra como el viento, mi Señor. Gracias a los que están escuchando, Señor, bendícelos grandemente. Tú conoces sus necesidades físicas, espirituales, Señor, emocionales, financieras, cualquiera que sea, pero sabemos que todo, absolutamente todo nos ayuda para bien. Declaramos esta palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro amado Señor eterno. Amén y amén. Qué lindo es poder dar esta palabra en estos momentos a ti. Oro a Dios, que Dios te bendiga grandemente y nos estaremos viendo la próxima vez. Bendiciones.